Hola a todos, bienvenidos a su podcast Economía y Mercados Financieros. Hoy estamos, bueno, a partir de hoy más bien, estamos de súper manteles largos porque ya tenemos co-host, compañero, y si me lo permites, digo Gabriel Luna. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Estoy bastante emocionado de empezar este episodio donde vamos a hablar de diferentes temas. Rápidamente, como un poco de historia, Jacobo fue la primera persona que me contrató en el mundo laboral hace un par de añitos nada más. No más como Entonces, que nuestra, 15. como 15 más o menos. Yo todavía estaba en la secundaria, entonces no tiene mucho. Pero comencemos con esto, ¿no? Va, vamos a darle. Hay varios temas muy importantes esta semana. El principal fue definitivamente lo que todo el mundo estaba esperando, la decisión de la Fed de mantener sus tasas de interés entre el 5.25% y el 5.50%. Ahora, esto tiene diferentes implicaciones en los mercados. Esto fue algo que todo el mundo estaba al pendiente. Pero, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema, Jacobo? La verdad está muy interesante. Bueno, primero, el por qué es tan relevante para todo el mundo, porque todos estamos hablando del Banco Central de Estados Unidos y dices, a ver, y si yo vivo en Latinoamérica, yo vivo en España, o sea, ¿a mí qué? Y bueno, y también, y si vivo en Estados Unidos, o sea, aunque sea mi Banco Central, ¿a mí qué me importa? Bueno, pues la tasa de referencia de Estados Unidos, de hecho, se dice que es el Banco Central de todo el mundo, porque como que los demás bancos centrales le copian la tarea. Entonces, lo que hace Estados Unidos, si Estados Unidos sube, todos los bancos centrales suben. Si baja, todos bajan. ¿Por qué? Porque mantienen así una diferencia entre las tasas de Estados Unidos y la tasa de su país. De hecho, ese es el riesgo país. Y si no mantenieras esa diferencial de tasas, tendrías un impacto en tu tipo de cambio. Por ejemplo, si Estados Unidos sube y se volviera más atractivo y tú no subes, entonces se te devalúa tu moneda. Entonces, por eso Ujú. casi casi lo que hace la mano hace el de atrás. Entonces, lo que haga la Fed, literal, lo copian los bancos centrales. Y estaba la discusión de en qué momento van a cortar. Entonces, la Fed de Estados Unidos dice, a ver, vamos a esperar, somos más data dependent. La inflación sigue relativamente alta. Bueno, ha bajado, o sea, al inicio de la pandemia, bueno, no al inicio de la pandemia. En el último año la inflación llegó a estar hasta 9%, que los bancos centrales, su chamba número uno es contener inflación. Entonces, ellos quieren el 2%, obtener el 2%, sigue en 3.4, sigue elevada. Entonces, Powell dice, a ver, pues vamos a esperar. O sea, yo quiero el 2, todavía está en 3.4, y la voy a cortar hasta que me asegure que sí va a bajar. Pero eso tiene varios efectos. ¿O tú qué piensas? Sí, definitivamente. Y lo que Powell está buscando, hasta donde yo entiendo, esto es una medida para evitar que la inflación se estabilice arriba del 2%. O sea, lo que entiendo es que dice, ok, si llegamos un poco arriba del 2%, probablemente no esté tan mal, pero no queremos que se estanque ahí. Entonces, mientras no veamos esa indicación de que la inflación va a alcanzar en un promedio nuestro objetivo del 2%, entonces va a ser cuando vamos a mover las tasas. Entiendo que están esperando que haya un recorte de tasas alrededor de probablemente junio, julio, no en marzo. Incluso Powell mencionó que ven bastante complicado que haya un recorte de la tasa en marzo. Entonces esta situación la vamos a tener por un rato más, pero algunos mercados se vieron afectados también, ¿no? Todas las acciones, el mercado de acciones se vio un poquito impactado también. La siguiente sesión, pues todo el mundo amaneció en números rojos. Creo que es una reacción un tanto natural de cada que hay algún tipo de anuncios de este estilo, pero ¿tú qué piensas? Es interesante, por ejemplo, hubo problemas del precio de las acciones de bancos regionales. Porque, ¿qué pasa? Que si tú tienes una tasa de interés de corto plazo muy elevada, entonces los bancos en teoría tendrían que repercutirlo a sus clientes. Entonces, de hecho, los bancos grandes ganan bastante dinero cuando las tasas de corto plazo son altas. ¿Por qué? Porque a ti en tu chequera te pagan cero o te pagan 0.25, te pagan nada.
pero Ujú. ellos ganan dinero al 5%. Entonces, para los bancos grandes, o que en general su clientela no se mueve mucho, es una maravilla porque obtengo dinero, fondeo, o sea, los recursos de sus clientes, alias nuestra nómina, y ellos le invierten y se ganan 5%. Pero ¿qué pasa luego con los bancos chicos? Los bancos chicos que también luego quieren hacer eso, sí, pero si tu banco no te da nada, tú puedes irte a un fondo de inversión de corto plazo de deuda que te dé cercano al 5. Entonces, los bancos grandes dicen, bueno, tienen una clientela que no se mueve mucho, pero los bancos chicos dicen, a ver, ¿por qué voy a tener mi dinero ahí si no me dan nada? Puedo salir, comprar fondos, que no tengo riesgo y estoy a un clic de hacerlo. Entonces, puedo tener eh, serios problemas de liquidez. Por eso, desde cuando fue Silicon Valley, así todos esos temas escabrosos que recordamos como hace medio año, pues ahorita por eso hubo nerviosismo en algunos centrales. Y se espera para este año, o sea, se espera que, por ejemplo, en la de marzo ya bajó la probabilidad a 38%, o sea, parecía que en marzo ya iban a empezar a bajar tasas, pero no, pero lo que sí es el mercado está esperando que baje 1.5% las tasas este año. O sea, ahorita estamos en el rango de entre 5.25 y 5.50, se espera que para fin de año termine como en 3.75 o 4. Claro, eso es lo que espera el mercado. O sea, la Fed dice, a ver, yo hago lo que yo quiera. O sea, el mercado está tradeando esperando eso, pero dicen, a ver, o sea, que tradeen ustedes al nivel que quieran. Yo la bajaré cuando yo consideren. Definitivamente. Hay algo bien importante que mencionaste ahí, que es en relación al plazo y a los niveles de las tasas de interés. Por lo general, lo que se observa en un escenario normal es que a menor plazo es menor interés, ¿no? A mayor plazo, tu tasa de interés tiende a ser un poco más elevada. Sin embargo, en este momento estamos observando algo muy peculiar, que es la conocida inversión de la curva, donde los periodos cortos te están dando más intereses que los periodos largos, a pesar de que hay, bueno, en un mundo normal, tradicional, hay mayor riesgo, por lo tanto mayor interés a más largo plazo. ¿A qué se debe este efecto? Bueno, primero, o sea, a ver, venimos de la pandemia. En la pandemia, ¿qué sucede? La inflación al principio se va muy baja, se va a cero. ¿Por qué? Porque nadie consume, nadie produce, nadie hace nada. Pero después, los bancos centrales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, inyectan muchísima lana a la economía, se sobrecalienta la economía y por eso en Europa llegaron al 10 y lo siguen, digo, ya se está controlando, pero lo han sufrido fuerte en Estados Unidos también, en Latinoamérica, en todos lados, tanta inyección de dinero. Ahora, ¿hicieron mal en inyectar dinero? Pues no necesariamente, porque dices, a ver, quiero que te quedes en casa, si te quedas en casa, o sea, te mueres de hambre. Bueno, vemos personas afortunadas que podemos trabajar, no todos. Entonces, Ujú. pues, o sea, no quiero que te mueras de hambre. Entonces, o sea, ellos sabían que iban a causar inflación, pero de eso a que se mueran de hambre, pues prefiero inyectar dinero. Entonces, inyectan dinero, sube la inflación y ahora dices, ok, la inflación alta erosiona los sueldos, los ahorros, entonces la tengo que bajar a como sea. Entonces, la forma de bajar inflación es subes la tasa, pero la Fed tiene control sobre todo, bueno, Fed y los bancos centrales sobre la tasa de corto plazo. Entonces, subieron mucho la tasa de corto plazo para intentar frenar la inflación, pero el largo plazo es a lo que tradea, a lo que espera el mercado. Entonces, el mercado ya se está adelantando de, bueno, dado que la inflación ya se está controlando, va a bajar la tasa. Entonces, por eso tienes la inflación de la tasa de corto plazo muy alta, los bancos centrales intentando controlar la inflación, pero en el largo plazo el mercado ya está esperando que las tasas van a bajar, entonces en vez de que la curva sea creciente, que eso es como que una curva bonita, normal, entonces en el corto plazo tienes tasas muy altas, en el largo plazo tienes tasas bajas. Ahora, eso es muy, muy malo para los bancos. A ver, ¿cuál es la función de los bancos en los últimos 150 años? Es, toman dinero de corto plazo de los ahorradores y lo prestan en las hipotecas. A ver, tú, tu hipoteca o tu crédito automotriz, o sea, no es dinero de los bancos, es dinero de los ahorradores. Yo tomo esa liquidez, les pago una tasa relativamente baja, pero presto a largo plazo, tengo el riesgo de que no me paguen, entonces ahí hay temas de tasa a poner. Pero entonces, si el costo del dinero a corto plazo es alto y la tasa a la que yo presto es baja, es un serio problema
sistema financiero. Exacto. Entonces podemos decir que esto es por lo cual los inversionistas, economistas piensan que la inversión de la curva es una alerta de una probable recesión en el mediano o largo plazo. Sí, esperemos que no, pero, o sea, eso es o sea, como que se dice, bueno, cuando está la curva invertida, muchas veces hay crisis. Ahorita está la curva invertida, bueno, pero hasta el momento, por ejemplo, ¿por qué no han bajado todavía la tasa? Porque dice la Fed, pues el empleo está bien. O sea, porque, a ver, tienes las tasas altas, eso restringe la economía. Eso es un freno a la economía. Dices, tengo freno a la economía y aún así estoy con pleno empleo y números bien, ok, pues, ¿por qué tendré que soltar, esa restricción a la economía? Ahora, ¿por qué lo tienes que hacer? Por muchos motivos. No debes mantener la tasa muy alta por mucho tiempo, por varios motivos. Uno, muchos proyectos ya se dejan de hacer. O sea, imagínate que tú dices, a ver, voy a invertir, voy a poner una fábrica, para lo cual voy a comprar maquinaria, contratar gente, o sea, voy a generar actividad económica. Y dices, ¿cuánto te Ujú. va a dar ese proyecto? Haces tu análisis del proyecto y tú dices, esa tasa, ese proyecto me va a dar el 10%. A ver, si yo sin esfuerzo, sin meterme en problemas, obtengo el 5 o 6% en deuda de cero riesgo, tengo el 5 o 6%. Voy a tomar todo el relajo, todo el riesgo de hacer un proyecto para ganar solo un poquito más que eso. No, pues no lo hago. Entonces, si todas las empresas pensaran así, lo cual económicamente es lo correcto, entonces no creas empleo. Entonces, aunque hoy dices, es que hoy el empleo está bien, sí, pero se está dejando de generar mucha economía, o muchas personas que dicen, a ver, me espero porque estos niveles de tasa no tengo por qué invertir. O por ejemplo, imagínate que eres una empresa, sector manufacturero, necesitas mantener un nivel de inventarios. Bueno, pues cuando empezó la pandemia, que las tasas las bajaron a cero, mantener inventarios, bueno, pues es muy fácil, obtengo fondeo, con ese fondeo compro materia prima y listo. Entonces mis operaciones se mantienen a buen nivel como relojito. Tengo inventarios, entonces recordemos que hubo serios problemas de cadena de suministro al empezar la pandemia. Entonces, pues, ¿cómo le hago si yo no sé si mis proveedores me van a entregar a tiempo los componentes, sobre todo había temas de chips? ¿Cómo le hago? Bueno, pues mantengo un inventario de tal manera que si mis proveedores no me pueden surtir, tengo un inventario de seguridad. Pues, ¿qué crees? Que con las tasas altas, eso cuesta mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces, sigue todavía habiendo algunos temas de cadena de suministro, sobre todo lo que platiqué en otro episodio del Mar Rojo, lo que está pasando con los Houthis, todo eso, el petróleo, los chips todavía no está al 100%. Entonces, hay problemas todavía de cadena de suministro. La forma de darle la vuelta, tengo problemas de cadena de suministro, es mantener inventarios. Bueno, es carísimo hacerlo ahorita. Entonces, por eso la tendencia mundial del nearshoring, que es confiar en tus aliados comerciales y los que estén cerca, pues ahorita va a tomar todavía más auge. Porque si está ese nivel alto de tasa y mis cadenas de suministro no son confiables, de por sí yo ya estaba haciendo nearshoring. Ahora, con tasas altas, más, porque necesito mayor confiabilidad, porque ya no puedo mantener inventarios. Mantener inventarios es muy caro. Necesito tener a mis socios lo más cercanos posible. ¿Para qué? Para poder tener un nivel de confiabilidad y bajar mis inventarios porque cuestan mucho. ¿Qué piensas? Sí, y yo creo que probablemente donde estas empresas vean la luz al final del túnel sea cuando ya tenga un panorama más claro de cuándo las tasas van a comenzar a bajar, porque algunos adquirieron deuda hace un rato, ¿no? Entonces, probablemente la tasa que obtuvieron no era tan alta como las tasas que están observando, lo cual va a implicar mayores costos todavía para estas empresas. Por lo general, y algunas cosas que he observado, es que las empresas que están teniendo un poco de más problemas son las empresas pequeñas, nuevos proyectos, gente o proyectos que aún no tienen un capital estable, ¿no? Que aún no están perfectamente consolidados, que dependen demasiado de la inyección de capital. Hay otras empresas más grandes que tienen un capital más grande que se han estado ocupando en incrementar sus balances, los cuales no les han ido bastante mal. A lo que voy es que hay dos escenarios, ¿no? Uno que
que va a tener mayor impacto negativo, que son en las empresas más pequeñas. Hay otras más grandes consolidadas que probablemente vayan a salir bien librados de todo esto, pero se van a tener que valer de otro tipo de estrategias, no necesariamente de fondeo mediante tasas de interés, probablemente otro tipo de proyectos como M&A, por ejemplo. Es un tipo de mercado que se espera que tenga un desarrollo bastante importante en 2024, pero eso es algo que ya veremos. En este tema de la refinanciación de la deuda de estas empresas, ¿qué otros datos nos puedes compartir? Yo creo que ese es un riesgo enorme que tiene la economía. Es probablemente el riesgo más importante. A ver, empieza la pandemia. Todos los países bajan sus tasas a cero. ¿Para qué hacen esto? Lo que les están diciendo a las empresas es, por favor, alguien tome un crédito, va a ser al cero, muy cercano al cero. Alguien, por favor, tome un crédito, porque con ese crédito pones una planta, generas empleo, generas impuestos, a su vez empleos directos, indirectos y generas economía. Esa es la forma de salir de una crisis financiera. Bajas tasas para que las empresas generen empleo. Ok, entonces imagínate que yo tomo deuda a 3, 5 años. Pues me están diciendo que lo haga porque me están poniendo la tasa cercana al cero. Muy bien, pues ¿qué crees? Que suben las tasas. Entonces llega el momento de refinanciar esa deuda. La gran mayoría de las veces cuando las empresas toman deuda para hacer un proyecto, la mayoría de las veces lo que hacen al final del plazo no es pagar la deuda, lo que hacen es refinanciarla. Alias, si emitir un bono significa obtener deuda. Entonces, emito un bono. Al momento de que va a vencer el bono, en vez de pagar el bono, alias mi deuda, lo que hago es emito un bono a una fecha mayor, sí, pero si mi bono lo emití en la pandemia al 1 o 2%, mi nuevo bono lo voy a tener que emitir al 6-7%. Entonces, las empresas, y no solo empresas y gobiernos, ahorita los gobiernos se endeudaron mucho en la pandemia. A ver, viene una pandemia, yo necesito regalar dinero literal para que no se mueran de hambre, incremento mi nivel de deuda, pero no pasa nada porque está al 0 o 1%. Pues sí, ahorita que tienes que refinanciar ese bono, el costo de tu deuda es mucho, mucho mayor. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa en 1 o 2 años, bueno, o sea, si las tasas se siguen manteniendo altas, estos refinanciamientos de deuda van a ser a niveles altos. Entonces, las empresas podrían tener fuertes problemas de costo financiero, de pagar sus intereses y pagar su deuda. Y otro problema mucho, muy importante es en las hipotecas. Por ejemplo, dependiendo del mercado, por ejemplo, en Europa utilizan mucho hipotecas a tasa variable. Como que en general en Latinoamérica, en Estados Unidos, sí hay hipotecas de tasa variable, pero como que en general nos endeudamos tasa fija, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos muy malas experiencias de que nos suben las tasas, entonces como que nos gusta más la certidumbre en una tasa fija en Latinoamérica. Pero muchas veces en Europa tienes tasa mixta significa que tengo 1 o 2 años en tasa fija y luego tasa variable, o directamente tasa variable. Bueno, pues pregúntenles en Europa cómo les está yendo con estos niveles de tasa altos. Muchas personas tienen serios problemas para estar pagando sus créditos. Entonces, este ya es un tema que pega a nivel personas. O sea, por eso muchas veces dices, a ver, que si la Fed sube, si la Fed baja, a ver, a mí, ¿en qué me importa? Pues mucho, porque si la tasa se mantiene alta, pues tu crédito hipotecario va a estar alto, o si quieres adquirir un crédito, ahorita dices, me voy a casar y quiero adquirir un crédito hipotecario, pues las tasas van a estar enormes. Entonces muchas veces, híjole, ¿qué hago? O vivimos en casa de mis papás, o qué, porque me va a salir muy caro adquirir ese crédito, o me espero. Entonces, o tu tarjeta de crédito, a ver, ¿cómo sale la tasa que te cobra el banco en tu tarjeta de crédito? Está basada, digo, parte es el riesgo de que no pagues, pero o sea, la tasa que toma como base, como piso, es la tasa del Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central sube las tasas, suben las tasas de todas las tarjetas de crédito. Entonces dices, ay, mi banco me cobra más. Bueno, o sea, sí te cobra más, pero parte está en función de las tasas que estén en los bancos centrales. Entonces, tiene impacto directo a la gente, aunque muchos dicen, la noticia de la Fed a mí no me importa. No, sí debe importar.
definitivamente. Fíjate que yo estuve a punto de sacar un crédito hipotecario a tasa mixta, porque en algún momento, principalmente cerca de la pandemia, la tasa variable era más barata que la tasa fija, Claro. porque la forma en la que lo calculan es con un promedio. Entonces tenían su tasa fija elevadísima después de los primeros incrementos de la Fed, pero también estaba jugando un poco las tasas más bajas de periodos anteriores. Entonces al inicio era un poco atractivo, pero el problema ahí era, ok, ¿qué pasa si dejan la tasa muy arriba por mucho tiempo? Vas a terminar pagando muchísimo más. Entonces esto sí es un tema que es bien importante que la gente esté al tanto ok, son decisiones a muy altos niveles, pero todo esto es una cadena, ¿no? Y cómo llega hasta nosotros, los mortales que no vivimos en el Olimpo. Sí, es impacto tal cual a nuestro bolsillo, o sea, por eso, ¿qué me importa? ¿Y qué me importa que si pasa en Estados Unidos? No, literal se traduce, literal, a todo el mundo. Entonces sí nos deben importar estos temas, ¿cómo ves? Definitivamente. Entonces la Fed es algo que debemos estar, no monitoreando, pero al menos estar bien informados de qué es lo que están haciendo, algunos de los planes. Definitivamente sus bancos centrales locales. También es importante las políticas que estén aplicando, que por lo general, como lo mencionabas al inicio, están muy en línea con las decisiones de la Fed por las razones que ya discutimos el día de hoy. Pero, ¿hay algún otro tema que quieras abordar el día de hoy, Jacobo? Agradecerte y reiterar una enorme bienvenida y enorme gusto de que estés en este proyecto. Soy Jacob Pérez Schwartz, Gabriel Luna. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya parecido interesante. Sí. Muy bienvenido. Muchísimas gracias a todos, gracias por la cálida bienvenida y nos estamos escuchando la próxima. Sí, gracias. Adiós.